Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando las temáticas de nuestra segunda unidad de procesos administrativos. Tenemos entonces dos aspectos fundamentales que son la dirección y el control. Vamos a abarcar entonces los aspectos de dirección. Tenemos etapa del proceso administrativo, también llamado ejecución, comando, liderazgo. Es una función trascendental que algunos autores consideran que la administración y dirección probablemente puede ser una misma cosa, ¿sí? Debido que al dirigir es cuando se ejercen más representativamente las funciones administrativas, de manera que todos los dirigentes pueden considerarse administradores. Sin embargo, vamos a identificar que, pues obviamente el hecho de ser administrador, pues tendrá que ejecutar todos los procesos como tal administrativos. Sin embargo, lo que aquí pues nos están diciendo es que desde la dirección, digamos, son como los aspectos fundamentales para esa administración. Sin embargo, pues ya sabemos que no es la única, ¿cierto? Ya como vimos en la anterior, donde tenemos otros procesos. Entonces, será importante tenerlos en cuenta. Ojo, además que desde la administración, pues, vendrán obviamente otros conceptos, herramientas y demás, pues, que podré tener en cuenta para poder ejercer, digamos, ese cargo, ¿sí? Como tal de administrador. Tenemos entonces importancia de la dirección. Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante planeación y organización. Es eficiente, es determinante en la moral de los empleados y consecuente en la productividad. Ojo, ya sabemos pues que finalmente desde la dirección, si estamos hablando de procesos de guiar, conducir, ¿cierto? Es entonces esa persona que como tal está llevando la cabeza de los demás procesos y por ende pues tendrá que liderar los procesos y animar pues a los empleados para que lo hagan de la mejor forma posible, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de organización y en la eficiencia de los sistemas del control. Entonces, indudablemente, desde la dirección en donde se ejerce más fuerte los aspectos como tal de la función administrativa, lo que veníamos hablando ahorita, ¿cierto? A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione y de hecho, porque como también lo veíamos ahorita, pues abarca sistemas de control, pues que también de cierta forma hace que la organización funcione de una manera determinada. Listo, tenemos funciones de la dirección como función administrativa, planificar de acuerdo con la naturaleza de la organización. Ya sabemos que el planificar es el primer proceso administrativo como tal, ¿cierto? Organizar los esfuerzos y elementos que están bajo la responsabilidad de la institución. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿cierto? ¿Con quiénes? ¿Con qué recursos? ¿Con qué herramientas? ¿Para qué personas? Y demás. Coordinar las personas y dependencias de la institución, pues obviamente para que esa planificación se cumpla o se ejerza de esa forma. Desarrollar al personal con programas de ubicación, orientación, educación y liderazgo, controlar, supervisar y evaluar bajo criterio, estímulo correctivo y sanciones. Entonces ahorita también vamos a ver ese hecho de controlar, pues no solamente de determinar qué tan bien o mal se están ejecutando las funciones como tal, sino de generar ¿qué? Unos estímulos correctivos y sanciones. Ahorita vamos a ver también eso cómo puede generarse. Tenemos unos instrumentos como tal desde la dirección, las cuales son la orientación, guiar al empleado para la correcta ejecución de las tareas. Como lo veíamos ahorita, pues de la planeación será desde cómo inicialmente van a ser determinados los procesos, pero desde la dirección va a ser de una forma permanente, ¿cierto? Entonces, en unos momentos determinados, pues va a estar el delineamiento como tal de los procesos, ¿cierto? Que eso generalmente puede verse que a final o al principio de año, ¿cierto? Para dar
inicio a los procesos de periodos siguientes. Entonces ahí es donde vemos la planeación. Sin embargo, siempre debe haber una orientación permanente pues para saber eso cómo se está ejecutando y se está haciendo de la forma pues planteada. Listo, tenemos motivación, existencia de condiciones ideales para el trabajo, entonces contraprestaciones, estímulos, mejoramiento, es decir, hay unos aspectos chicos que son motivacionales y pues bueno, el primero será las contraprestaciones económicas, ¿cierto? Finalmente pues casi que por ese inicialmente es el que uno trabaja, pero también pues, hay otras motivaciones como tal, que son las condiciones del trabajo, los horarios, los tiempos de descanso, el lugar como tal, los compañeros, ¿cierto? Entonces, también van a haber otras condiciones que hacen que las personas trabajen con motivación. Entonces, digamos, por allá desde la dirección es muy importante que esas personas pues sean conscientes de este aspecto, ¿cierto? Tenemos mando de autoridad, designación de responsabilidades bajo el criterio de autoridad y en términos de cómo está destinada la organización. Ese también lo veíamos en la anterior y entonces donde lo ve uno explícitamente, entonces en el organigrama, ¿cierto? Entonces allá también va a estar delimitado cuál es la cadena de mando como tal. Entonces, bueno, será importante atenerse, digamos, a ella, ¿cierto? Emisión de órdenes, decir a las personas lo que tienen que hacer, pero obviamente, pues, vale la pena mencionarlo, pues, como de la mejor forma posible, ¿cierto? Y desde la intención de, bueno, cómo eh, hacer a las personas entender cómo desde su trabajo aporta a los objetivos, a los aspectos estratégicos de la organización, para que de esa forma también sea una motivación y lo haga de la mejor forma posible. Por ende, aquí tenemos la comunicación, ¿cierto? Transmisión efectiva de información medible en respuesta que se realiza de manera oral y escrita desde canales establecidos, ¿cierto? Entonces es interesante cómo se hace esa comunicación y más que todo para la emisión de órdenes. Entonces, bueno, si se hace de forma verbal, ¿cómo se hace? Y si es escrita, también cómo se hace, ¿cierto? Sin embargo, también vale la pena mencionar que de cierta forma el mejor canal de comunicación para que quede todo, digamos, específicamente o quede explícito es la escrita, ¿cierto? De forma que quede plasmado en algún documento, correo electrónico, lo que se está diciendo, ¿cierto? O lo que se quiso decir en un momento determinado. Ya sabemos que si es manera oral, pues casi que las palabras se las lleva el viento, ¿cierto? Y que, digamos, de cierta forma está sujeto a qué sé yo, la forma de que la persona que está recibiendo el mensaje, pues cómo lo está percibiendo, ¿cierto? Ya sabemos que no todos entendemos de la misma forma, ¿cierto? Y podemos haber un grupo de trabajo y un jefe dando una orden, pero podemos entenderlo de forma diferente. Entonces, por eso, de cierta forma, es muy bueno cuando se hace de forma escrita, porque queda explícito, ¿sí? Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Tenemos supervisión, velar por el desenvolvimiento efectivo de las tareas, que aquí de cierta forma pues ya empieza a identificarse el control. ¿Sí? Tenemos unos principios como tal de la dirección, donde tenemos vía jerárquica, todas las decisiones, instrucciones y órdenes deben seguir los canales regulares, lo que ya veníamos hablando ahorita, una unidad de mando, las órdenes deben ser dadas por una instancia a la vez. Ojo, muy importante, y lo mismo en esa vía jerárquica, pues cuál debe ser su proceso y en qué momentos específicos. Impersonalidad de mando, las órdenes se ejecutan para el logro de objetivos institucionales, por ende debe seguir como esa vía o esa cadena como tal, ¿cierto? Para que no se vaya a dar malas, malos entendimientos, lo que hablamos ahorita. Entonces, dependiendo entonces cómo vaya bajando esas órdenes, pues en qué momentos y para quiénes específicamente, ¿sí?
Listo. También tenemos en esos principios pronta solución de conflictos. Los problemas que se presenten deben ser solucionados en la raíz, ¿cierto? Entonces, ojo, en lo posible, donde fueron ejecutados, ¿cierto? Donde fueron determinados y no elevarlos a otras instancias sin ser necesarios, ¿sí? Entonces, por eso aquí hay una palabra bien interesante que se llama el conducto regular, ¿cierto? Viene a establecerse para todo tipo de organizaciones, incluyendo la nuestra, una institución educativa, ¿cierto? Entonces, generalmente, cuando tenemos inconvenientes, ¿cuál suele ser ese conducto? Entonces, primero, los estudiantes con el docente, ¿cierto? Después, si eso no funciona, entonces los estudiantes acceden a una instancia mayor que es que la coordinación como tal. Si en la coordinación tampoco, entonces, bueno, probablemente se escalará el problema a ¿a qué? Entonces a decanatura, ¿cierto? Entonces, bueno, dependiendo del problema, pues se escala, entonces es importante tenerlo en cuenta. Aprovechamiento de conflictos, todo conflicto genera aprendizaje y es negociable. Entonces, son muchachos, ¿cuál es la mejor forma posible de solucionar esos aspectos? Ojo, ¿y con quiénes? Porque volvemos a lo mismo, pues cuál es el conducto regular, ¿cierto? Supervisión directa, evaluación formativa y sumativa en términos de quiénes son los encargados como tal de unos procesos en particular, ¿cierto? Listo, en términos de dirección, como función administrativa, tenemos una teoría bien interesante de MacGregor, donde tenemos teoría X. La mayoría de las personas no les gusta el trabajo y no asumen responsabilidades. Es necesario que estén vigiladas y controladas para lograr los objetivos. Entonces, ojo, termina de leer las demás para que entonces, no sé, dar como unas reflexiones al respecto. En la Y tenemos las personas que les gusta el trabajo y que se desempeñan, buscan responsabilidades y se muestran muy críticos de sus labores. Y la teoría Z se basa en la cultura de la región en donde se encuentra la empresa y en la organización de la misma, es decir, que toma la productividad como una cuestión de organización social. Ojo, muy importante las tres teorías porque, pues a pesar de ser muy antiguas, o sea, tienen mucha tradición, pues uno las identifica que siguen siendo válidas. Bueno, la primera, sí, uno piensa que viene siendo un poquito rezagada, dado que, bueno, es muy general, ¿cierto? No la mayoría de las personas pues tienen este tipo de comportamiento. Sí, ya hemos visto al menos un cambio en términos de ella, pero al menos que sí tienen que estar, ¿qué? Tiene que haber un tipo de control para que generalmente se cumplan las labores. Eso sí, no ha cambiado, ¿cierto? Pero también hemos visto cómo ha cambiado, digamos, el paradigma en términos de las teorías Y y Z, y sí se han arraigado mucho a que entonces vienen otros tipos de trabajadores, ¿cierto? Que sí, digamos, se apropian de sus trabajos y sus labores y sobresalen en términos organizacionales, ¿cierto? Bueno, lo otro también es como ya con respecto a la teoría Z, las organizaciones obviamente tienen que adaptarse pues, a los lugares donde están instauradas, porque de cierta forma eso es lo que hará, digamos, cómo va a ser su proceso productivo en particular, ¿cierto? Entonces, nosotros en nuestro país particularmente vemos cómo en ciertas regiones o ciudades pues probablemente donde pueden estar las mismas organizaciones tienen condiciones distintas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se tienen que adaptar pues a un sistema social y cultural de donde estén determinadas o habituadas, ¿cierto? Entonces será interesante pues analizar eso. Listo, tenemos la dirección en términos de unos actores del contexto como tal, que son el jefe, que tiene la función de dirigir y obviamente como veíamos ahorita, no solamente de dirigir, sino de planear, dirigir y controlar, ¿cierto? Pues puesto que ya sabemos que en términos de la organización ya es un ente superior que me da esa estructura. Tenemos los dirigidos, son los que los jefes dirige generalmente entonces a quienes llamamos los empleados, ¿cierto?
y una situación, el momento donde se lleva a cabo la dirección. Entonces, es decir, cuando ese jefe entonces lleva a cabo la dirección, perdón, la planeación y la lleva a sus empleados, cuando hace una coordinación, cuando hace una ejecución particular de un proyecto y finalmente pues cuando controla, ¿cierto? Entonces hace unas evaluaciones puntuales en unos momentos específicos para determinar pues esos trabajos, cómo se están haciendo, ¿cierto? Listo. Ya nos pasamos al término de control, donde tenemos, es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño en general frente a un plan estratégico, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, un plan que ya se había planteado en un momento determinado. Tenemos que esa palabra control tiene connotaciones y su significado depende de la función o área en que se aplique, ¿cierto? Puede ser atendida. Esas áreas son quienes, entonces, talento humano, financiera, comercial, ¿cierto? Y ojo, el control para cada una de esas áreas, pues probablemente puede ser diferente. Tenemos importancia del control. Una de las razones más relevantes o evidentes en esta importancia es porque el por qué y mejorar los planes que se pueden desviar, ¿cierto? Entonces, desde plantear un plan hasta controlar cómo va ese proceso y cómo se puede, digamos, desviar de cierta forma en un momento determinado. ¿Esto para qué? Para crear mejor calidad, enfrentar el cambio, producir ciclos más rápidos, agregar valor y facilitar la delegación y el trabajo en equipo. Hay algo bien importante en todo este aspecto, aunque está, digamos, más abajito, pero creo que es la base de todas estas y es agregar valor. Entonces, vengan, antes de agregar valor, las empresas tienen que identificar qué es el valor para ellas y cómo quieren generar valor para sus clientes, obviamente, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, yo estoy entonces agregando valor, enfrentando cambios, ¿cierto? Entonces, casi que automáticamente estoy identificando los demás aspectos, pero alineados a lo que soy y a lo que quiero ser, digamos, en ese mercado. Ojo, muy importante, digamos, este aspecto de control puesto que, bueno, uno dice, bueno, los planes se pueden desviar. O muchachos, no es porque pase algo extraordinario, no necesariamente. Lo que pasa es que, bueno, si estamos hablando de empresas, de personas y para personas, entonces, ¿cómo somos nosotros? Entonces, estamos en constante cambio, ¿cierto? Entonces, un día nos gusta una cosa y otro día otra, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que las empresas tengan que ajustarse y cambiar constantemente. Entonces, bueno, muy importante desde ese aspecto. Las bases del control, entonces, podríamos decir que el control se basa en la consecución de las siguientes actividades: planear, organizar, hacer, evaluar y mejorar. Tenemos los objetivos, son los programas que se desean lograr en la empresa y los que facilitarán alcanzar la meta de esta, ¿cierto? Entonces, el hacer es poner en práctica el cómo se planificó y organizó la consecución de esos objetivos. De hecho, entonces ese control tiene que estar orientado pues hacia esos aspectos. ¿Para qué? Pues para minimizar los riesgos de que no se cumpla como tal esa meta, ¿cierto? Entonces, todo tiene que estar orientado pues a alcanzarla y el control pues en efecto sirve para estar todo ese tiempo orientando de la mayor forma posible, pues que en efecto se cumpla, ¿sí? Entonces, muy importante. Tenemos unos pasos para ese proceso de control, donde tenemos un esfuerzo sistemático para establecer normas de desempeño con objetivos de planificación, para diseñar sistemas de reinformación, para comparar los resultados reales con las normas previamente establecidas, para determinar si existen desviaciones y para medir su importancia, ¿cierto? Entonces, tenemos 4 pasos puntuales donde son establecer normas y métodos para medir el rendimiento. Recuerden que entonces inicialmente teníamos que unos planes, pero con respecto a esos planes entonces ya vamos ejerciendo que unas normas y métodos
para saber esa planificación, cómo se tiene que dar y entonces, en efecto, cómo debo medir a esas personas que están ejecutando esos procesos. Ojo, medir resultados, ¿sí? Entonces va a haber diferentes momentos del proceso de control, donde obviamente uno va a estar en términos de, bueno, vigilar cómo va el proceso y determinar o ejecutar unas acciones correctivas en unos momentos determinados. Pero va a haber otro momento donde tenemos que ya unos resultados específicos, ¿cierto? Donde se terminaron algunos procesos como tal. Entonces yo debo medir esos resultados y determinar qué pasó, se cumplió o no se cumplió o hasta qué nivel, ¿cierto? En esa orden de ideas, pues debo tomar unas medidas correctivas. Entonces, por eso les decía, van a haber dos momentos, uno donde aún estamos en la ejecución y se pueden tomar unas medidas correctivas como tal, o ya esperar a que el proceso termine. ¿Cierto? Ojo, y finalmente pues hacer una retroalimentación. Entonces generalmente las empresas no esperan a que los procesos terminen o a que el año en curso termine para tomar esas medidas correctivas, sino que generalmente sobre el proceso o la ejecución, pues se van haciendo esos aspectos de control, ¿cierto? Para que, digamos, sea casi que con buen tiempo de poderse mejorar, ¿cierto? Como tal. Listo. Tenemos unos principios bien interesantes desde el control, dado a que pues finalmente, como ahorita lo hablábamos, pues son entonces empresas que tienen que personas dedicadas a prestar unos servicios o ejecutar unos procesos para sacar productos al mercado, pero ¿para quién? Para personas, ¿cierto? Entonces debemos tener unos principios particulares. Entonces el del equilibrio. Entonces, bueno, ¿cómo entonces todo el proceso debe estar contrastado en términos de qué? De cuáles serán los pesos como tal de producción, para cuántas personas, entonces debe ser equilibrada, ¿cierto? En términos de los cargos o las cargas para cada persona, para cada área. ¿Cierto? El de la oportunidad. Entonces es muy importante este aspecto en términos de, bueno, si estamos diciendo que tenemos unos objetivos, me voy a adelantar al siguiente, donde estamos diciendo estas son las metas puntuales que vamos a tener y toda la producción y personas van a estar orientados hacia ellos, yo debo identificar si esos objetivos como tal son ¿qué? Oportunos, ¿cierto? Oportunos para lo que es mi empresa, para la naturaleza de mi organización y para lo que es mi mercado, ¿cierto? Entonces, bueno, si estamos acordes con lo que realmente somos, ¿cierto? Para de ahí poder entonces evitar que entonces, el principio de la desviación. Entonces, que en unos momentos determinados tengamos que estar controlando y desviando nuevamente, pues, lo que ya se había dado. Entonces, bueno, evitar esas desviaciones en particular. Tenemos el de costeabilidad, recordemos que todo en la organización, muchachos, cualquier cosa que se vaya a cambiar, por insignificante que sea, va a implicar costos. ¿Cierto? Entonces, por eso es tan importante que todos los aspectos que hemos hablado en particular conlleven a que la producción y todos los procesos administrativos se hagan de la mejor forma posible en términos de los costos y gastos, ¿cierto? Finalmente, muchachos, sabemos que el deber ser en términos financieros para una organización es generar el mayor rendimiento para los socios o los dueños. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya sabemos que nos tenemos que devolver a identificar cómo esos costos y gastos pueden ser o se pueden optimizar de la mejor forma posible, ¿cierto? Listo, tenemos el principio de excepción donde debemos identificar unos procesos excepcionales, es decir, todos son importantes, pero van a haber unos que, digamos, son puntuales para el deber ser de la organización, entonces a esos puntualmente es donde hay que ponerles mayor lupa, ¿cierto? Generalmente suelen ser los procesos productivos, ese es el fundamental, y el financiero.
¿cierto? Pero también habrán empresas que dicen, no, pero para nuestra empresa lo comercial es fundamental, qué sé yo, el talento humano, ¿cierto? Entonces, bueno, ya cada una tiene que identificar cuáles serán las áreas excepcionales para ellos, ¿cierto? Para que también, entonces, para que desde la función controladora poder determinar, pues, cuáles serán eh, las metodologías, las herramientas, los aspectos puntuales que ayudarán entonces a controlar todos los aspectos como tales de la función del control, ¿cierto? Listo, por ello es que tenemos entonces unas áreas, probablemente aquí hay unas excepcionales, y unas técnicas para controlar. Entonces tenemos las principales áreas de control: producción, comercial, financiera y recursos humanos. Sin embargo, sabemos que para empresas grandes pueden haber muchas otras áreas que son relevantes, ¿cierto? Y diferentes técnicas, como por mencionar algunas, tenemos contabilidad, auditoría, presupuestos, reportes, informes, formas, archivos, computarizados, mecanizados, gráficas y diagramas, procesos y procedimientos, estudios de métodos, tiempos y movimientos, ¿cierto? Dependiendo de la organización, métodos cuantitativos y cualitativos para analizar una situación puntual, redes, modelos matemáticos, investigación de operaciones, estadísticos y cálculos probabilísticos. Ojo, estos por mencionar muchos, pueden haber muchas otras técnicas y herramientas para ejecutar como tal el control, para ejercer el control. Finalmente, tenemos entonces unas fallas en el proceso de control que vale la pena pues también mencionar, donde tenemos cacería de brujas, el sistema se encamina a la búsqueda de síntomas y culpables en vez de causas y posibles soluciones, ¿cierto? Entonces, bueno, esto está pasando acá, pero se queda en el problema, ¿cierto? Y no en las posibles soluciones que se pueden tener. Esparcimiento de la responsabilidad. El proceso de control puede no ser demasiado específico e involucrar al total del personal, el cual al sentirse atacado, lejos de apoyar el restablecimiento del equilibrio, reacciona negativamente. Entonces, miren, aquí hay algo particular y es que en términos de ese esparcimiento de la responsabilidad hay algo muy interesante en términos de la comunicación, ¿cierto? Entonces, de eso también digamos, cabe cómo las personas aceptan en ciertas responsabilidades, ¿cierto? O no. Entonces, bueno, es bien interesante. Tenemos obsesión, el proceso de control se vuelve obsesivo y hay demasiadas inspecciones, por lo que se vuelve costoso. Entonces, también cuando hay demasiadas herramientas, metodologías, procesos enfocados solo al control, entonces va a ser que no solo le cueste mucho dinero a la organización, sino también tiempo para sus empleados, lo que finalmente también sigue siendo ¿qué? Dinero, ¿cierto? Entonces, ojo, eso también será interesante de analizar en términos de, bueno, esas áreas representativas o si son todas las áreas de la empresa, pues cómo puede ser medidas, pero también en qué momento, ¿cierto? Que no sea algo que se tenga que hacer todo el tiempo, ¿sí? O porque entonces también de esa forma vamos a necesitar gente casi que solamente para ello, ¿cierto? Entonces, bueno, recuerden lo que eso también implica para la organización, dinero. Y tenemos nostalgia, el sistema pone demasiado énfasis en lo que pasó, se vuelve recursivo, lo que limita una efectiva toma de medidas correctivas, ¿cierto? Entonces, también se vuelve a que no tenga en cuenta o sea abierto para metodologías nuevas, herramientas nuevas que permitan mejorar ciertas situaciones. Entonces siempre se está mirando lo de antes, lo que pasó antes, cómo se solucionó antes y no cómo en el ahora pues puede abordarse, ¿cierto? Que puede ser una buena mecánica también para avanzar, ¿cierto? Y pues tener nuevos procesos como tal. Bueno, chicos, no sé realmente pues, como las temáticas en términos generales que abarcan para esta unidad. Espero pues hayan sido de su agrado. Ya saben que cualquier duda o inquietud pues pueden contactarme a través de la plataforma o el correo o de las sesiones sincrónicas. Bueno, feliz día para todos.